semana hablamos de la visión de la gloria de Dios que tuvo Isaías. Y cómo el contemplar tanta luz le hizo ver su pecado. Hace poco leí la biografía de Hudson Taylor, un misionero que se hizo famoso, y el libro se llama El secreto espiritual de Hudson Taylor. Se pronuncia un poco distinto en inglés, pero bueno, más o menos sabemos de quién se trata. Un médico inglés que fue a servir al Señor a China y dedicó su tiempo, dedicó la mayor parte de su vida para servir allí. El Señor lo usó enormemente, pero es claro que el Señor lo usó. Hay gente que es muy activa y hace muchas cosas y logra muchas cosas, ¿cierto? Hay gente que logra hacer cosas que quedan. Recuerdo en Perú ver una carretera toda pavimentada que penetra en la selva. Muy buen trabajo hecho. Queda, es un trabajo que queda. Una persona que hace una obra que queda. Todos nosotros también somos capaces de hacer cosas que perduren. Cosas bien hechas, bien pensadas, bien planeadas. Pero lo que es más difícil es hacer algo que Dios bendiga. Yo no puedo comprarlo a Él, no puedo manejarlo a Él. Si no hay su bendición si no es por iniciativa de Él y porque Él quiere bendecir, no, el hombre puede hacer mucho, pero no puede decir el Señor ha bendecido esto. La conversión de personas es algo que el hombre no puede hacer, por muy activo que sea, por muchas cosas que haga. No, el nuevo nacimiento, la conversión del alma no ocurre por voluntad humana, dice la Biblia. Entonces, para que ocurra un cambio en un corazón, es necesaria la obra de Dios. No, por muy activos que seamos, por muy capaces que seamos, no es posible para nosotros hacerlo, lograrlo, producirlo. Este hermano, Hudson Taylor, llenó el interior de la China, muy lejos de la costa. China es muy grande, y logró, fue con la ayuda del Señor, en mucha comunión con Él, hacer que en todas las provincias de China hubiera creyentes y grupos grandes de creyentes. Por supuesto, él no podía hacer eso solo. Entonces lo que hizo fue orar al Señor y pedirle a Él los misioneros. Empezó por poquitos, creo que fueron 8, 9. Luego pidió 10. Luego pidió 24, me parece, y luego pidió 100. Y el Señor le concedió todos esos misioneros. El Señor moviéndose. ¿Cómo hace una persona, un creyente, para llevar ese tipo de fruto, que no es por actividad, es por bendición del Señor, por hacerlo en comunión con el Señor? ¿Cómo puede un creyente hoy en día, en medio de esta sociedad como está,
hacer cosas para el Señor. No solo asistir a la reunión, hacerse bautizar, entrar en comunión y hacer algunas cosas en la asamblea, sino que el Señor lo pueda usar para cosas grandes. Una de las claves de la vida de Hudson Taylor fue esta: el manejo que hizo de su propio pecado. Por supuesto, pues Hudson Taylor vivió hace más o menos 200 años, como 170 años. Su trabajo pues empezó, sí, como por 1860, 65, o sea, recientemente. Pero este tema fue muy importante para él, la pureza. Y él entendía, él quería, digamos, tener una relación muy estrecha con Dios, con su Dios, en oración, de tal manera que tomó como principio para su vida no pedir nada él, sino pedirle al Señor y que Él moviera a las personas para lo que Él necesitara. Y hasta el final de su vida siguió seriamente con ese principio y el Señor lo respaldó. Pero esto fue una cosa contra la que él luchó una buena parte de su vida. Ver la seriedad que tiene el pecado delante de un Dios santo. Eso está en la Escritura, por supuesto, lo que vamos a abrir hoy es la Escritura. Pero yo creo que la importancia de tratar esto es porque el Señor desea esto de nosotros hoy en día. Que podamos comprender lo que es para Él el pecado. Si yo comprendo lo que para Él es el pecado, lo voy comprendiendo cada vez más y mejor, mi vida puede ser más llena del Espíritu Santo, puede ser más guiada por el Espíritu Santo y puede ser usada por Dios en formas que no podemos imaginar. Por eso es muy importante este tema. Vamos a mirar en 2 Samuel 12. En 2 Samuel 12, Dios reprende a David por el pecado de adulterio que cometió. Es muy conocido, pero para los que tal vez no lo tienen tan fresco en la memoria, digo lo que pasó. David, perezoso, se quedó en casa cuando debería estar en la guerra, vio en su pereza a una mujer que se estaba bañando y la codició, la mandó llamar aunque era casada y durmió con ella, tuvo relaciones con ella y ella quedó en embarazo. Al ver que quedó en embarazo, él se apresuró a llamar al marido, que era un soldado, para que durmiera con su esposa y así se escondiera el pecado que él hizo. Pero Urías, Eteo, era mucho más fiel que David al Señor y también fiel al ejército y no descendió a su casa para dormir con su esposa.
como no lo hizo y aunque lo emborrachó, no logró que él fuera a su casa, entonces lo hizo matar, hizo que en el ejército lo pusieran al frente de los demás soldados para que tuviera más chance de morir. Y murió. Y todo eso lo vio el Señor. Entonces le mandó un profeta que le dijera lo que había pasado. Capítulo 12 de 2 Samuel, versículos 1 en adelante. Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Entonces lo que hacen muchos con perros hoy en día no es nuevo. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. David sabía qué había que hacer cuando se trataba de otra persona. No, imposible, eso es una injusticia muy grande. ¿Quién se atreve a eso? Esa persona es digna de morir. Sí, efectivamente, la paga del pecado es muerte. Y este hombre de la historia hizo un pecado. La paga del pecado es muerte. Es digno de muerte. Todos nosotros somos dignos de muerte. ¿Cuál sería la sorpresa de David cuando después de haber David dado un veredicto de lo que había que hacer con aquel hombre, dice en el versículo 7, entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Él la usó contra Urías, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David:
también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El niño puede pasar. Sí, si quieres. Bueno, esta historia es muy conocida y habla específicamente de adulterio, pero no solo se aplica al adulterio. El pecado es pecado. En Colombia hay unas mentiras que se llaman mentiras piadosas, que son mentiras, la gente piensa que son mentiras pequeñas o que son, en otro lugar le dicen mentiras blancas, en otro lugar le dicen mentirillas. Pero ninguna de las tres cosas aparece en la Biblia. Solo aparece que Dios es un Dios de verdad y siempre dice la verdad y se agrada de la verdad en lo íntimo. Entonces no es posible encontrar mentirillas o mentirillas blancas. Así como en el área de la mentira pensamos que hay algunas mentiras más pequeñas que otras, en otros pecados también lo mismo, digamos en los malos deseos, en mirar con malos deseos a una mujer o ellas a un hombre, o ¿qué más? La avaricia, el querer más y más dinero y entonces llegar a mentir para tener más dinero. En todas esas cosas nosotros tratamos de ver o de clasificar, digamos, algunas acciones son muy deplorables, son las que merecen cárcel y hasta a los hombres les parecen malas, pero las pequeñas, nosotros pensamos que son pequeñas y los hombres no las castigan, todo el mundo las hace, entonces pues yo también, entonces mal de todos, entonces eso no es pecado de ninguno, entonces delante de Dios imposible. Esas cosas no existen delante de Dios, no nos engañemos. Y cuando Dios abra sus libros para juicio, juzgará según su manera de pensar, no según la manera de pensar de nosotros o de la sociedad, que cada vez permite más pecados. Entonces lo que veremos aquí se aplica a todo otro pecado. ¿Cuál es la gravedad del pecado de David? Para nosotros lo más grave es lo que pasó en su familia, es decir, que dañó una familia, mejor dicho, que hizo un mal social, que hizo mal contra Urías, que hizo mal contra Betsabé, que hizo mal, que fue de muy mal ejemplo, digamos que en cierta forma nos hace daño a nosotros porque estamos leyendo esto. Pero lo que me gustaría que pensáramos es la parte de Dios en esto, porque en eso pensamos poco. Como no pensamos que el pecado afecta tanto a Dios, mientras nadie nos vea, mientras ningún ser humano nos vea, nos es más fácil esconderlo, o nos es más fácil pecar. Lo importante es no ser descubierto por ningún ser humano. Pero ¿qué de Dios? Y eso también lo aclara esta porción. Bueno, en los primeros versículos vemos la historia del hombre rico y el hombre pobre.
El hombre rico tenía muchas ovejas, el hombre pobre tenía solo una, muy querida, dormía inclusive con la familia, era como una hija, y el hombre rico tomó la oveja del hombre pobre para atender, y la mató para atender a un invitado que vino a él. Por eso, con mucha razón, David se alteró. ¿Cómo se le ocurre? Y tiene que pagar por 4 veces lo que robó. Y tiene que morir. Entonces Natán le dice, tú eres aquel hombre. Y todo lo que tú dijiste que era la sentencia de lo que tú merecías, tienes toda la razón. Todo eso te mereces por lo que has hecho. Tú eres aquel hombre. En el versículo 7 al 9 se describe el pecado tal como Dios lo ve. Dice, entonces dijo Natán a David en el versículo 7, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Y además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Esto es la raíz del pecado. Tener en poco la palabra de Dios. Es decir, restarle valor. En eso pensamos poco. Pensamos en el mal que puede hacer una mentira o el mal que puede hacer engañar a alguien en dinero y ganar más de lo que debo. Pensamos en ese daño más, pero el Señor dice que es un menosprecio. Un menosprecio es tener en poco la palabra de Dios. Muchos de nosotros aquí somos creyentes. Hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. Hemos sentido la culpabilidad que tenía nuestro corazón por nuestros pecados que le habíamos hecho al Señor. Le hemos rendido nuestra vida a Él. Nosotros no necesitamos volver a recibir al Señor Jesús. Se hace una sola vez y esto vale para siempre. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero lo que sí nos pasa a veces es que volvemos a caer en pecado. Y lo que hace una persona para agradar más a Dios en su confesión es reconocer esto. Señor, por ejemplo, mentí. Yo como creyente mentí. No debo hacerlo. Me pasó. Mentí o participé en la mentira de otro y no dije nada. Señor, mentí. Eso le debo decir yo al Señor. Pero también le tengo que decir esto. Tuve en poco tu palabra. Entre más condene yo mi pecado, entre más lo juzgue, entre más finamente lo juzgue, tanto más profundo es el arrepentimiento. Y tanto más será la dificultad para volverlo a hacer. Cuando confesamos livianamente, ay Señor, perdón, ay sí, perdón Señor, ay, perdón. O, como también hacen algunos, al final del día dicen, Señor, si hoy pequé, perdóname. Al otro día la cuestión sigue igual. No hay ningún juicio de ese pecado.
Pero cuando yo pienso, esto que dije estuvo mal, no era correcto, no era exacto. Señor, tuve en poco tu palabra que dice que no mintáis unos a los otros. Entonces, primero, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que juzguemos las cosas como Él las ve. Pero segundo, también nuestro deseo de cambio será más profundo. Tuviste en poco la palabra de Jehová. Ese es el primer problema cuando hemos pecado. Creyentes y no creyentes. Tener en poco la palabra de Dios. Versículo 10 dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Cómo había actuado David con Urías? Espada. ¿Cuál espada usó? No la de él. La de los hijos de Amón, la de los enemigos de Israel. Puso a Urías en lo recio de la batalla para asegurar que muriera. El Señor vio la intención del corazón de David, el Señor vio lo que pasó en la guerra realmente. También el Señor vio que Joab le hizo cuarto, fue cómplice con David en esta muerte de Urías. Todo lo vio el Señor. Y aquí vuelve a salir a la luz. Dice, mataste con espada, la espada no se apartará de tu casa. Y efectivamente, al leer la vida de David, vemos que sus hijos se levantan unos contra otros. Vemos que inclusive un hijo de él, de David, se levanta contra David mismo. Esto se cumplió. Y eso también nos abre los ojos a nosotros. Cuando mentimos, puede ser que el Señor permita que nos mientan a nosotros. Cuando le quitamos a alguien algo injustamente, le pedimos más de lo que debemos, lo engañamos en cuestiones monetarias, puede ser que el Señor me entregue a una persona más astuta que yo para que también me engañe a mí. El pecado engendra más pecado. Y lo que el Señor le dice aquí a David es, espada, espada. Mentira, mentira. Inmoralidad sexual, inmoralidad sexual. Eso es lo que merece nuestro pecado. Siempre. Pero Dios en su bondad quiere perdonarnos y quiere también librarnos de las consecuencias de lo que nosotros hemos hecho. Y muchas veces, aunque hemos mentido, hemos confesado, hemos dejado eso bien con el Señor y el Señor nos libra de que nos mientan a nosotros. Merecemos que nos mientan porque nosotros mentimos, pero el Señor nos libra de las consecuencias de nuestro pecado. Muchas veces pasa eso. Pero lo que el Señor le dice en este versículo a David es, me menospreciaste. Aquí no hablamos de Urías, no hablamos de Betsabé, no hablamos de David, no hablamos de Joab, no hablamos de los hijos de Amón, no hablamos de ningún ser humano. ¿Qué hizo David? Menospreció al Señor.
Entonces llevamos dos cosas que David tal vez no pensó en eso, pero le hizo al Señor cuando pecó, aunque su pecado fue en la sociedad. Tener en poco la palabra de Dios y segundo, menospreciar al Señor. Entonces, cuando yo como creyente caigo, que no debería, pero sucede, lo que agrada al Señor es que yo juzgue el pecado como Él lo juzga y que le diga, Señor, menosprecié tu palabra. Señor, tuve en poco tu palabra y Señor, te he menospreciado a ti. Cuando uno le habla así al Señor, pues claro, con humildad, ¿no? Pero cuando uno le habla así al Señor, el arrepentimiento es más profundo. Y el Señor puede obrar más profundo en nuestro corazón para que no lo volvamos a hacer. Pero si es una confesión liviana y, Señor, sí, yo creo, hemos pecado, todo el mundo peca, vuelvo a lo mismo. Seguimos. Versículo 11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto. Pero el secreto de los hombres, el lugar más secreto del corazón de los hombres, para el Señor está a plena luz. Tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Inmoralidad sexual, inmoralidad sexual. Cuando nosotros confesamos algo que hemos hecho contra el Señor como creyentes, nosotros deberíamos, si nos ha pasado esto, si hemos hecho algún pecado así, merecemos que nos hagan lo mismo a nosotros. Pero muchas veces por la confesión, es lo que yo he visto, el Señor, una confesión profunda, el Señor nos libra de las consecuencias que merecemos de lo que hemos hecho. Y esa es la razón por la que estamos aquí en realidad. Si el Señor actuara, hago yo una cosa y Él me hace lo mismo, y hago yo otra cosa y Él me hace lo mismo, o peor, o más fuerte, no estaríamos aquí. Es su gracia, su perdón, y lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, una obra muy completa, lo que hace que nosotros no hayamos sido consumidos. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. David vivía antes de la venida del Señor Jesús y tuvo que ver las consecuencias de su pecado. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hay una consecuencia de lo que hizo David que merecía, que sería la muerte. Él mismo lo pronunció. El hombre que tomó la corderita del hombre pobre merece morir. Entonces aquí Natán le dice, tú mereces morir por ese pecado, pero no morirás. Esa parte Dios te la ahorró, Dios te libró de esa parte, porque ese pecado, mejor dicho, esos pecados que tú cometiste, Dios los remitió a la cruz.
Dios los guardó, digamos así, para cargárselos al Señor Jesús cuando Él viniera. Y eso es lo que pasa con nosotros. Eso es lo que pasa con los pecados que nosotros hacemos. Los de los creyentes, los que hemos recibido al Señor, todos esos pecados, el Señor Jesús los cargó en la cruz. Por eso es que no moriremos. Por eso es que Dios nos garantiza la vida eterna, mereciendo nosotros la muerte eterna. Nuestro pecado ha sido remitido, no moriremos. En el caso de David también sucedió así, él no murió. Otra persona murió por él, el Señor Jesús. Es en Hebreos donde se nos dice esto, que la obra de la cruz cubrió los pecados que había bajo el primer pacto. Este es uno de esos pecados. Por eso David no murió. Pero sí, tuvo consecuencias de sus actos. Él había hecho en secreto este pecado, pero el castigo sería en público, que es también lo que nosotros mereceríamos cuando hacemos un pecado en secreto. Bueno, David confiesa, es lo que hemos visto, y lo que hace es muy bonito. Pues fue muy feo lo que hizo, ¿no? Los pecados que hizo fueron horribles, pero lo que es bonito ahora en este momento es que juzga el pecado como Dios lo ve. Si lo juzga como lo ve la sociedad, no le parece gran cosa. Todo el mundo lo hace. Otros de ellos han hecho cosas peores. No, David dice, pequé contra el Señor. Pero el pecado de David fue remitido a la cruz. Eso lo dice en Hebreos 9:15. Si alguien nos puede leer rápidamente Hebreos 9:15, entonces no necesitamos ir todos, pero nos sirve de referencia. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muestre para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Los pecados que había bajo el primer pacto. No podemos comprender toda la grandeza de la obra de la cruz, que también cubrió los pecados de los creyentes de antes del Antiguo Testamento, de antes de que el Señor viniera, los del Antiguo Testamento. Entonces, el pecado de David fue remitido a la cruz. El pecado nuestro como creyentes del siglo XXI fue remitido de antemano a la cruz y también en la cruz quedó pagado. Pero la gravedad es la misma. Menosprecio a la palabra de Dios y menosprecio a Dios mismo, como hemos leído. El pecado es lo mismo. Bueno, en el versículo 14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. De la tercera consecuencia de lo que hizo es que el hijo que estaba esperando Betsabé moriría y murió. De esa consecuencia no se libró David. Pero es interesante que aquí hable de otra cosa que hizo David con su pecado y que no tenía que ver ni con Urías, ni con Betsabé, ni con los hijos de Amón, con nadie, con ningún ser humano, sino con Dios. ¿Qué hizo David con su pecado? Blasfemar a los enemigos del Señor. Eso también ocurre hoy en día. Cuando un creyente cae y personas que no son creyentes lo ven, deshonramos al Señor.
Y hay personas que no buscan al Señor a causa de malos ejemplos en la iglesia. Pero si allá adentro y afuera lo mismo, pues para eso me quedo afuera. Por supuesto, esa pobre persona está condenándose a sí misma al infierno, porque tiene que darle cuentas a Dios y allá no vale decir, pero es que yo no entré allá a esa iglesia porque había gente, otros pecadores. Tiene que arreglar su propio pecado con Dios y que los pecadores que he visto en la iglesia se las arreglen con Dios. Pero podemos cerrarle, digamos así, estrecharle o dificultarle la venida al Señor a una persona con nuestro mal ejemplo, con nuestro pecado. Si le hemos mentido, ¿con qué cara vamos a hablarle del Señor? Es muy difícil. Lo único que he visto que abre la puerta otra vez es pidiéndole perdón. Le mentí. Y porque yo temo a Dios, perdóname, yo te he mentido a ti. Y porque temo a Dios, quiero pedirte perdón por esa mentira que te dije. Ahí vuelvo a quedar con la puerta abierta para hablarle del Señor. Pero mientras no le confiese, que mi boca queda cerrada. Pero ¿tú qué me vienes a decir? Si yo ya sé lo que tú dices. No se te puede creer lo que dices. Que hay un infierno, que el Señor Jesús vino del cielo para salvarme. ¿No será otra mentira más de las que tú sueles decir? Deshonra al Señor. Entonces, cuando hemos caído, estoy hablando con creyentes porque entre los creyentes nos pasa. Y nos pasa también que nos acostumbramos a pecar y a hacer confesiones muy superficiales a Dios. Si yo, cuando he mentido por equivocación, pues, o sin querer, o me vi envuelto en una mentira, esto es lo que tengo que decirle al Señor. Señor, ¿he tenido en poco tu palabra? Te he menospreciado a ti y te he hecho deshonrar delante de los de afuera. Perdóname por todo eso. Te confieso que he hecho todo eso. Es la manera como Dios ve el pecado y como Dios quiere que yo lo vea. Entre más me acerque a la manera como Dios ve el pecado, tanto más purificado, digamos así, quedo. Y el Señor entonces puede obrar a través de mí. Él puede obrar a través de mí, aunque yo no haga eso. Él tiene todo poder, pero Él actúa donde hay santidad. Como decía de este hermano Hudson Taylor, él buscó ser puro y no dejar nada pendiente entre el Señor y él. La esposa, que también era muy piadosa, al morir dijo eso: Señor, en estos últimos años ni una sombra ha habido entre tú y yo. Eso es posible y el Señor puede usar una vida así. No sé por qué decimos eso de que el Señor puede o no puede. No sé, no encuentro una mejor manera de decirlo. El Señor usa una vida limpia. Entre más profunda sea la confesión, entre más parecida a como el Señor ve las cosas y que vemos en este capítulo, tanto más el Espíritu Santo llenará una vida y la puede usar. Y lo que puede hacer el Espíritu Santo con un creyente así, eso no lo podemos medir.
puede hacer cosas más grandes que las que hizo este hermano allá en la China. El Señor obra en estos casos. Sí, entonces en resumen, aquí en este capítulo se habla de 3 pecados contra Dios. Tener en poco la palabra del Señor, menospreciarlo a Él y hacer blasfemar a los enemigos de Dios, o sea, deshonrarlo. Pues la invitación, esta es la primera parte del mensaje. La invitación de esta primera parte del mensaje es esta. Que busquemos ser honestos con el Señor respecto al pecado que hacemos. Yo sé que a todos se nos dificulta, pero el Señor por su palabra nos va dando luz. Y allá en lo secreto yo puedo hablar con Él y mostrarle y decirle de corazón lo que he hecho y juzgarlo como Él lo ve. Si una persona no es creyente aún, está entre nosotros y no es creyente aún, debe reconocer que la manera como Dios juzgará el pecado de una persona que no se convierte será así, según sus estatutos, según su manera de ver las cosas, no según las leyes humanas, no según las leyes españolas, sino las leyes de Él, las leyes celestiales. Y cada cosa que hacemos, Dios la apunta. Así que el registro está completo allí y no solo está escrito aquellas cosas que nosotros estamos conscientes que hemos hecho, sino todo lo que afecta a su santidad. Por eso, cuando Él dé el veredicto, será completamente justo. La única manera de huir o de evitar el juicio de Dios, el juicio justo de Dios, es acudiendo al Señor Jesús y pidiendo que Él venga al corazón y lo limpie con su sangre, y reconociendo que todos esos pecados que Dios sí ve, que son muchos, fueron cargados y pagados uno por uno en la cruz. Entonces el Señor, a una persona que se entrega así, lo limpia de todo pecado. Y el Señor viene a vivir a ese corazón. Ahora está limpio. Ahora está con la pureza que necesita para entrar en el cielo. Esa es la importancia de este tema, aunque no es muy agradable. Pero el Señor lo ha tratado en su palabra. Relacionado con esto está el caso de Levítico 4. Ahí quedó del 1 al 31, es verdad que todo el capítulo habla de eso, pero vamos a leer solo unos versículos. Levítico 4. Levítico 4, versículo 27. Esto habla del tiempo antes de la cruz. Levítico 4, versículos 27 al 31. 5 versículos. No sé si Sebastián nos podrías leer estos versículos también. ¿Sí? Levítico 4, 27 al 31. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto.
Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Gracias. Todo esto tenía que hacer una persona cuando cometía un pecado. Es lo que nosotros deberíamos hacer si cometiéramos un pecado. Uno, una mentira, por ejemplo. Todo eso. Bueno, y conocemos los 10 mandamientos. Entonces, contra cualquiera de esos mandamientos u otros que Dios había dado, que eran una extensión de los 10 iniciales, esto era todo lo que tenía que hacer. Esto es lo que tendríamos que hacer nosotros si el Señor Jesús no hubiera venido para ser perdonados. Sí, un pecado, un solo pecado. Entonces, era agobiante lo que tenía que hacer una persona antes de la venida del Señor Jesús. Muchos animales tuvieron que ser muertos. Cada pecado merecía la muerte de un animal. Entonces, muchos pecados, muchas víctimas. Entonces, lo primero que tenía que hacer en el versículo 28, luego que conociere su pecado que cometió, entonces tenía que reconocer su pecado y traer una víctima. No tenía que traer una víctima antes de conocer su pecado. La primera cosa que hay que hacer con el pecado es reconocerlo. Si uno no reconoce que ha pecado, no ve la necesidad de ser perdonado. ¿De qué va a ser perdonado si no siente que ha pecado? Entonces, primero, reconocer el pecado y decirle al Señor eso. Es decir, decirle a Él que veo mi pecado como Él lo ve. Entonces, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda un animal, en este caso una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. En el versículo 29, tenía que poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. La mano sobre la cabeza del animal. El pecado de la persona pasaba al animal. El animal era sin defecto. Él, el pecador, tenía defecto. Había hecho un pecado. La imperfección del pecador pasaba al animal y también la perfección del animal en realidad pasaba a la persona. La víctima lleva el pecado del que cayó, del que cometió ese pecado, y muere porque es degollado allí, dice en el versículo 29, y la degollará en el lugar del holocausto. ¿Qué es lo que hace una persona cuando viene al Señor Jesús para que lo salve? Reconoce, Él era perfecto y no debía morir. Yo hice los pecados, pero Él cargó mis pecados. Por eso Él me ofrece perdón y salvación. Los pecados tienen que ser pagados de todas maneras delante de Dios. Él los pagó por mí. En su amor, su deseo de que yo fuera salvo, Él los pagó por mí. Él los cargó y Él murió. Él murió mi muerte. La paga del pecado es la muerte. Soy digno de muerte, como le dijo Natán a David. No, lo dijo David mismo. Digno de muerte por el pecado. Pero el Señor Jesús murió por mí. Entonces,
Así como el animal llevaba la culpa del que había pecado y el que había pecado quedaba libre, de la misma manera el que recibe al Señor Jesús, cree que Él murió en su lugar, recibe el perdón, porque Él murió su muerte. Luego, versículo 30, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto. El altar donde era ofrecido el animal tenía 4 cuernos al final. Entonces, esos eran limpiados, digamos así, untados con esa sangre del animal que había sido muerto. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Entonces, la sangre derramada por el animal quita la mancha delante de Dios. El pecado nuestro mancha la santidad de Dios. Entonces, la sangre tiene que ser usada para limpiar eso que está en la presencia de Dios. En este caso, ese altar. Si en realidad no tenemos idea de todo el daño que hace un pecado delante de Dios. En el tabernáculo había un mueble que era hecho con un bloque de oro y solo con golpes de martillo se formaba la figura. ¿Cuántos golpes se necesitaban? Muchísimos. ¿Cuántas veces el pecado ha golpeado la santidad de Dios, la gloria de Dios? Muchísimas. Bueno, pasado a nuestro tiempo, tenemos que pensar en la obra del Señor Jesús y todo lo que cargó Él. No tenemos idea, no lo podemos medir, todo lo que Él cargó. Dios lo vio y Dios juzgó en Él todos nuestros pecados. Por eso tenemos paz los creyentes. Y poco a poco los creyentes tenemos que ir viendo el pecado como Dios lo ve. Y también eso nos hará apreciar más la obra del Señor Jesús en la cruz. Finalmente, la grosura, en el versículo 13, la grasa, versículo 31, perdón, le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Bueno, eso es un estudio mucho más profundo, pero en pocas palabras, la grosura representa aquellas cosas, aquellas excelencias de la obra del Señor Jesús que no alcanzamos a imaginar. Todo lo que el Señor Jesús glorificó a Dios en la cruz por su devoción, por su obediencia, no lo podemos imaginar. Él murió por nuestros pecados. Eso está claro. Pero también engrandeció a Dios allá de una manera que no podemos imaginar. Y de eso habla la grosura. Y finalmente, en el versículo 35, dice, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido. ¿Y qué? Será perdonado. El israelita que venía al tabernáculo vino con una conciencia cargada por algo que había hecho, reconociendo que era tan grave que tenía que traer un animal que muriera en su lugar, allí en la presencia de Dios. Y ahora se va perdonado.
Eso es lo que pasa cuando uno le entrega la vida al Señor Jesús. Trae uno sus muchos pecados, está uno muy cargado porque pienso, ¿cómo voy a estar yo en la presencia de Dios con todos estos pecados que he hecho? Y viene donde el Señor Jesús y reconoce allí en la presencia de Él: tú cargaste uno a uno todos mis pecados, Señor. Gracias. Y gracias por tu sangre que me limpia de todos esos pecados y que arregla con Dios, como el untarle sangre a los cuernos del altar. Arregla el problema de la ofensa que yo le había hecho a Dios con mis pecados. Gracias, Señor Jesús. Gracias. ¡Qué amor! ¿Por qué lo hiciste? Yo no merecía eso. Yo merecía el infierno. Merecía el castigo, yo morir. Yo hice los pecados. Yo merecería morir. Pero si muriéramos, estaríamos muertos para siempre. El Señor Jesús murió nuestra muerte. Y el resultado es que cuando yo me levanto de estar en la presencia del Señor Jesús, puedo sentir la fuerza de estas palabras. Carlos, perdonado. Maricel, perdonada. Cada uno de los que ha confiado en el Señor Jesús de corazón puede escuchar estas palabras y será perdonado. Pero hubo menosprecio a la palabra de Dios, hubo menosprecio a Dios, hubo deshonra para Dios. Sí, todo eso lo cargó el Señor Jesús. No solamente el hecho mismo, sino toda la ofensa que ese hecho hizo delante de Dios. Y hermanos y hermanas, los que ya somos creyentes, lo que el Señor quiere es que andemos en esa pureza. Siempre, aun si hemos pecado, nos da vergüenza delante de Dios como creyentes haberlo hecho, pero siempre es posible ir a Él, confesar lo que hemos hecho. Es decir, no livianamente diciendo como, sí, hay que confesar, entonces yo digo esto, sino sintiendo lo más que se pueda y pidiéndole al Señor que le ayude a sentir con profundidad la gravedad del pecado. Señor, hice esto, que te menospreció a ti, que menospreció tu palabra, que te deshonró porque otros me vieron. Si yo hago eso, entonces abro el espacio para que el Espíritu Santo pueda llenarme. Y el creyente es llamado a ser lleno del Espíritu Santo. Es más, es una orden: sed llenos del Espíritu Santo. Así deberíamos andar siempre. Y tenemos el remedio para despejar toda mancha que vaya apareciendo en el camino. Y tenemos la garantía de que ese pecado ya fue pagado en la cruz. Entonces podemos andar así. Pues el hermano que les contaba al principio, este misionero, buscó andar de esa manera y el Señor lo usó. Y aquí hizo cosas y quedaron cosas en China. Pero en la gloria aparecerán todas las cosas que no pertenecían a esta tierra y que solo se pueden hacer con una vida así de rendida, así de santa, así de purificada constantemente. Pues era mi oración con lo que vimos hace 8 días y con esto, que podamos vernos en la presencia del Señor. Si
para que cuando nuestro corazón se acostumbre al pecado y no le parezca tan grave, volvamos a ponernos en la presencia de Dios. Veamos su gloria y nos veamos con toda su luz. Entonces Él nos ayudará de esa manera a ver de qué cosas tenemos que salir, qué cosas tenemos que confesar, escuchar su perdón y seguir. Y lo que el Señor puede hacer con un hermano o una hermana así en este siglo, no podemos ni imaginarlo. Y que el Señor nos ayude. Es mi deseo andar así y espero que sea el deseo de todos.